buenísimo. Sí, por eso, en realidad si estamos tomando con 15 minutos 3 choice, calculo que media hora tendría que andar bien para todo. Genial. Una duda. Decime, Felipe. Las preguntas van a Ah, ser Joaquín. más, van a ser más orientadas a la parte experimental o más a la parte teórica. Mira, en realidad va a haber una pregunta que se va a referir a las campanas de Franklin, una pregunta que se va a referir al generador de Van der Graaf, una pregunta, para que las tengo acá, campanas de Franklin, el electroscopio, el generador de Van der Graaf, la carga de objetos, ¿sí? Cosas medio generales de propiedades de los conductores y carga de objetos. Nada, a ver, Van der Graaf, propiedades de los conductores, electroscopio, campanas de Franklin, carga de objetos y una a desarrollar. Va a haber, digamos, va a haber una pregunta de más o menos de cada uno de los temas abordados. O por ejemplo, el efecto punta se puede llegar a preguntar como pregunta de propiedades de los conductores, ¿entiende? Eso, Ok. va a estar más o menos distribuido así. ¿Y hay de la jaula de Faraday? Va a haber preguntas de la jaula de Faraday, que era algo que ustedes tenían que leer por su cuenta o se explicó en la teoría, ¿sí? Como propiedad de los conductores, digamos. ¿Está claro el tema de la jaula de Faraday? ¿Quieren discutir algo? Yo investigué un poquito del tema y es básicamente como el auto, o sea, yo estando adentro no recibo ¿cómo es? No siento el campo eléctrico de afuera. Tal cual, es lo que vimos en la teoría cuando hablábamos de estar en un hueco dentro de un material, de un cuerpo conductor, o sea, de un objeto conductor con un hueco. ¿Te acordás ese dibujito donde había una esfera y le habíamos hecho un hueco y nos preguntábamos si había campo adentro? Claro. Y llegamos a la conclusión que adentro no había campo, por más de que afuera hubiera campo, por más de que hubiera cargas inducidas. ¿Sí? Exacto. Entonces, en ese sentido es que funciona y existe la jaula de Faraday. Sí, era eso. Bien, entonces no estoy tan equivocado. Está bien. Bueno, y ¿cómo estuvieron, digamos, el tema de hoy, la próxima clase, ya es un tema un poquito más abstracto, de repente cuesta, no sé si cuesta porque la vibración es del Serway, pero a veces le suele costar un poco más, tiene mucha matemática, pero el concepto es sencillo, y básicamente con estas dos clases de esta semana, lo que hacen es poner en práctica todos los conocimientos de alguna forma que hemos estado desarrollando desde que empezó el curso. O sea, que si hay algo que no cierra de lo de estas dos, lo correspondiente a los temas de esta semana, es porque no quedaron claros cosas anteriores. Y es lógico que sea así, por eso se da el tema, para ajustar los puntos débiles. ¿Quieren que hablemos respecto a eso? Por mí sí, Miche. Bueno, pregunten. Profe, hola. Yo tengo dudas. Estuve leyendo el apunte guía 2, el ejemplo ese de ecuación de Laplace, que están las dos placas y las dos esferas. Creo que Para, Lucas. Perdón. No, estoy tratando de ubicarme. ¿El apunte de los que armó Juan? Creo que los armó Juan, sí, están ahí en Moodle. Descargué, son varios apuntes. Sí, bueno, pero déjame porque lo tengo que no los tengo así. No los miraste, perdón, entonces. No, porque en general son apuntes que preparó Juan, y no los tengo tan presentes. Están re bien explicados y re sencillos. Son geniales. Pero hay una parte que creo para mí que es matemática, que no sé qué pasaje hace o qué hace en una parte. Ahí cuando aplica, a ver. ¿Apuntes? ¿Cuál apunte? El de la guía... Guía 2, ecuación de Laplace.
Ecuación de Laplace. Vamos con esto, dame un minuto. Guía 2, ecuación de Laplace. Bien, lo voy a... que es básicamente lo que yo estuve... él y yo usamos dos caminos distintos, Sí, pero es el mismo resultado. El año pasado esto es el mismo resultado, solamente que, nada. dos métodos. Claro. No sé si son dos métodos. Digamos, despejamos las ecuaciones de forma distinta, pero el resultado final es el mismo. O sea, a veces no hay un único camino para llegar, ¿sí? Sí. Voy a por compartir. eso que están re buenos los apuntes, esos están re bien hechos, porque literal están hechos para, no sé, alguien como yo no tiene ni idea. No, Verlos desde cero está re bueno. Está muy bueno. Déjame que comparta eso. Acá. A ver, ¿en qué parte, Lucas? No sé si para la clase lo querés empezar a ver de principio, medio resumidamente, o yo Bueno, no, déjame que recuerde qué dice, porque yo también lo necesito para mí. Se tienen dos planos paralelos infinitos separados por una distancia d. En el plano de la izquierda se encuentra un potencial eléctrico BA y el de la derecha un potencial dB. Encuentra el campo eléctrico entre... Adivino, pero habla de los planos infinitos y habla del campo eléctrico entre los dos cascarones. Bueno, entre las dos placas, debe ser, ¿no? Sí. Las condiciones de borde, que es lo que está bueno también. No, está bien. Quiero decir que acá se chisporroteó el entre cascarones y era entre placas. Sí. Bien, y en este es entre dos cascarones, que es el mismo ejemplo que usé yo, pero abordado de forma diferente. Exacto. Decime, Lucas. Entonces, cuando llega a las ecuaciones, la 9 más que nada. Bueno, entonces acá habla del laplaciano, habla de que en realidad si estamos con cualquiera de los dos casos, pero en particular en este, que estamos con cartesianas, Usa cartesiana, usamos esta contribución, esta sería la ecuación, hay que encontrar las condiciones de borde, hay que encontrar C1 y C2 tal que ajuste las condiciones de borde. Bien. Ahí aplica B0 igual a A, sí. Bien. Eso está re sencillo, está buenísimo. Ahora, entonces, entonces el campo queda así. A ver, quiero ver una cosa nada más. BA es mayor que BB. Ok, sí. Y entonces en la 9. Estamos en la... me estás preguntando ya para el caso de los dos cascarones. Bien. Sí, perdón, sí. En el caso de los dos cascarones, entonces, este es el laplaciano. ¿Cómo? Usa laplaciano en esféricas. Claro, este es el laplaciano en coordenadas esféricas, pero como podés asegurar que esto está variando nada más que en R, ¿sí? Es esta la componente la que se tiene que hacer cero. Que cuando yo muestro el video, me doy cuenta que voy hablando y mi cursor no se ve, así que está en el video. Y bueno, sí. Pero más o menos, entonces vos decís... Ese pasaje que hace ahí, de donde está señalando para abajo, eso es lo que no entendí cómo o qué hace... ¿De acá a acá? No, de ahí donde estás ahora a un renglón más abajo. Bueno, sí. Yo estaba en la misma. Esto es lo que justamente en el audio, en el video, queda explicado en el aire porque el cursor no se ve. Por el mouse, sí. Mirá, vos decís que el laplaciano tiene que ser cero. Quiere decir, y este es el laplaciano. Si vos querés que todo esto valga cero, esto es un producto, el producto de 1 sobre R cuadrado y el producto de una derivada. Entonces, si vos querés que este producto valga cero, o este término vale cero, o este segundo término vale cero. Claro. El primer término no puede valer cero, con lo cual esta derivada tiene que valer cero. Para que esta derivada valga cero, todo lo que está dentro de la derivada tiene que ser una constante. Y es lo que te pone Juan acá, te dice, R cuadrado de B de R igual a una constante. Claro. Se llama C1. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, y ahí... Claro, y ahí pasa después R2, la deriva. Y ahí hace variables separables, ¿sí? Pasa este diferencial R para arriba, el R la pasa bajando y obtienes. Bien. Claro, está bien. ¿Era esa la pregunta? Sí, no, igual dentro de todo, o sea, leyendo este ejemplo es relativamente sencillo porque es todo dato, aparte lo que nos dan. Los laplacianos son todos datos, las condiciones de borde son datos, es cuestión de... Sí, totalmente. Un poco la lógica y medio mecánico, pero... sí, a mí también. Están re buenos los apuntes, la verdad. Sí, a mí también se me hizo mecánico en la práctica. ¿Cómo?
que se me hizo más mecánico esto de Laplace y imágenes que Gauss, por ejemplo. Bueno, ahí estamos, mira. Buenísimo que lo comentás, Pablo, porque en realidad es mecánico, porque eso es resolver una ecuación diferencial. Ahora, el punto es que el pensamiento o el estudio se concentre en lo mecánico y te olvides de la física de todo esto. Entonces, buenísimo si entendiste lo mecánico, ahora tratemos de pensar cuál es la física de todo esto. No te olvides nunca que la ecuación de Laplace se basa en el hecho de que el potencial varía en forma constante, ¿sí? Nunca va a haber saltos de potencial. Eso es de alguna manera el espíritu de la ecuación de Laplace. Nada, eso, y son lo que dimos fueron dos ejemplos muy, muy sencillos. Por eso creo que tal vez, por eso te resultó fácil a vos, ¿sí? Bien. ¿Había más preguntas de esto? Yo con respecto a imágenes, Sí. imágenes yo básicamente lo podría, siempre y cuando se vayan aplicando las condiciones de borde, caso por caso, yo podría extender un problema de imágenes a X planos. O sea, yo tengo una carga, por ejemplo, en el medio y tengo 4 planos en... ¿Cómo es? Bueno, no, tal vez 4 planos no. Dos Porque yo decía, planos, bueno, si tengo perpendiculares. 4 planos circulando, como encerrando a la carga, yo tal vez podría aplicar imágenes en cada plano por separado para calcular la Sí, carga total, la total. fuerza total. La carga, sí, la carga total inducida y la fuerza que hacen, sí. Ah, genial. No sé, pero nunca me hicieron esa pregunta. ¿Hasta dónde ya pensaste, digamos, toda esa superposición? Más que nada porque vi cómo se reducía el problema de decir, bueno, de un plano directamente me olvido que el plano existe y pongo la carga imagen, la carga espejo, y resuelvo eso nomás. Y dije, bueno, siendo que con un plano se hace así, tal vez sí tengo el mismo problema, pero lo único que cambio es el lugar donde están los planos. Entonces esta vez puedo tratar cada subproblema por separado. Sí, sí, pero ojo, porque hay un ejemplo. Creo que yo ahí les sugiero un sitio, ¿sí? Para que vayan a Sí, mirar. el de imágenes, sí, lo vi que estaba al final de la... Pero imagínate que tenés esto, algo bien sencillo que está hecho, esto es lo que te voy a mostrar, Mm, está hecho en el libro de Reitz, ¿sí? Que es como que lo pusimos como bibliografía. Imagínate que tenés dos planos perpendiculares, ¿sí? Y sí, tenés una carga acá, una carga positiva. claro. Bueno, y estos dos planos están conectados a tierra, cuestión que, entonces, si vos tenés, imagínate, si vos tenés un plano, te lo voy a dibujar primero así como todo, ¿no? Si vos tenés un plano metálico, se van a inducir cargas negativas acá, ¿sí? Positivas acá, lo mismo acá, y acá las positivas de este lado, pero como este plano está a tierra, todas estas cargas se van a ir, y decimos que este plano o este conductor se carga por inducción. Sí. ¿Estamos? Ujú. Bien, o sea, como te decía, toda esta temática es un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Vos cargaste por inducción porque enfrentaste un conductor a un objeto cargado, ¿sí? Sí. Y le permitiste, y conectaste ese conductor a tierra. Entonces permitiste o diste un camino para que todas las cargas que estaban incómodas, entre comillas, se fueran, y es así como vos cargaste este objeto con un signo opuesto al signo del objeto que pusiste enfrente. ¿Sí? Sí. Entonces, vos sabés que estos dos planos se van a cargar, ¿y cómo van a ser las líneas de campo? Dices, ay, ni idea.
Bueno, pensemos, la línea de campo van a ir de la carga positiva a la carga negativa. Bueno, ¿y dónde están las cargas negativas? Y qué sé yo dónde están las cargas negativas. Yo me puedo imaginar que más o menos, si te lo quiero hacer a mano alzada, vas a tener una mayor densidad de cargas negativas en esta región, que es la más cercana, ¿sí? O en esta región, que es la más cercana, que en esta región. Porque esta región está más lejos, así que las cargas negativas se van a concentrar acá y se van a concentrar acá. Y sabes que las líneas de campo van a incidir perpendicularmente al plano, ¿sí? Aunque acá va a ser más intenso, acá va a ser más débil. Y, bueno, y acá lo mismo. ¿Estamos? Sí. Pero si yo te digo, bueno, pero a ver, Pablo, decime cómo es el campo acá. Y decís, bueno, a ver, para conocer el campo eléctrico acá voy a tener que tener en cuenta el campo eléctrico de esta carga, más el campo eléctrico de todas estas cargas, más el campo eléctrico que me generan todas estas cargas, que yo por Coulomb lo puedo terminar sacando. El punto es que no conocemos precisamente dónde están, ¿sí? Lo que sí conoces son las propiedades de los conductores, que te dicen que esto es un equipotencial, todo esto es un equipotencial por ser un conductor. Y ahí es cuando entra en juego Laplace, ¿sí? Porque vos jugás nada más que con los potenciales. Claro. Y jugando o analizando que el potencial es igual a 0 en casi todo el espacio, o sea, en toda esta zona que nosotros queremos averiguar, podemos encontrar una solución. Y vos decís, para que esto ya lo rayé demasiado. Yo tengo dos planos y una carga. La ecuación de Laplace, además de establecer esto, te dice que si hay una solución, esa solución es única. Quiere decir que si vos la solución la encontrás solucionando la ecuación de Laplace aplicando las condiciones de borde, o la leíste en el diario, o te la pasaron en secreto, o la copiaste de algún sitio en internet, y esa solución funciona, digamos, yo no te digo, es como un choice, ¿me entendés? ¿Llegaste a la respuesta correcta? No te cuento cómo la pensaste, no te pregunto cómo la pensaste. Bueno, si vos encontraste una solución a esto, esa solución va a ser única y a mí me sirve. Y vos decís, bueno, a ver, yo necesito tener estas líneas de campo, tengo que reproducir esta verdad. ¿Cómo reproduzco esto? Y yo, este plano, que las líneas de campo incidan perpendicular a esto, yo lo reproduzco poniendo una carga Q' acá, ¿verdad? Sí. Y lo que decimos es, bueno, pará, la ponemos así, pero tiene que satisfacer dos condiciones. Una condición es que el potencial acá sea 0 porque lo conecté a tierra, ¿sí? Y la otra condición es que el potencial en el infinito también sea 0, porque así hemos trabajado las cosas. Entonces, vos decís, bueno, ¿esto satisface? Sí, voy a tener estas líneas de campo. Ahora, si yo quiero reemplazar o sea, yo puedo, perdón, me distraje, yo puedo sacar este plano y obtener esas líneas de campo que antes tenía poniendo una carga Q' acá, donde esta Q' tiene la misma magnitud y el signo opuesto que está y está a la misma distancia. Y eso ya lo deduzco de lo que te decía recién, de las condiciones de frontera. Ahora, ¿cómo hago para reproducir este plano? Este plano no lo reproducís nada más que con una carga Q' acá. Claro. Necesitas algo más. ¿Qué necesitas? Pues el tema es que ahora tenés que ver cómo, porque tal vez no emulás ¿cómo es? ¿No tendrías que poner, profe, una carga que esté, bueno, en la intersección, por ejemplo, de la recta de Q' y la otra Q' Claro, para algo que Tal cual. para que sea, sí, ¿cómo es? Tiene que ser simétrico. 0 por acá porque como que acá mucho no llegan en la esquina, Tal no cual. llegan muchas líneas de campo, entonces tenés que hacer algo de que las líneas de campo no se te vayan por la esquina. Bueno, entonces, para que vos tengas una imagen respecto a este plano fidedigna, con esta carga Q' está bien.
Ujú. Pero para este plano ya vas a tener que considerar estas dos cargas, por más de que esta sea una carga imagen, ¿sí? Claro. Y para poder sacar del medio este plano, no te va a bastar con esta Q' que es imagen de esta, vas a tener que poner una carga imagen más acá, ¿sí? Que sea la imagen de esta imagen, ¿sí? Sí. Entonces, si vos recién, esto viene por esto, entonces, o sea que yo realmente, esta Q2', realmente para poder reemplazar estos dos planos, yo lo que te quería decir es que no me alcanza, con dos planos hago dos cargas, ¿está bien? Aparece una tercera más, que esta tercera apareció porque tuve que hacer la imagen de la imagen, si lo querés decir. Mm. Yo recién pensaba lo que vos recién me decías, cuando empezamos la discusión, si tengo una carga Q y tengo varios planos, ¿sí? Si tenés 3 planos, no te va a alcanzar con 3 cargas imagen, vas a tener que trabajar un poco más. Claro. ¿Sí? No hay nada más que una carga por plano. Mm. Claro, porque si no, como que Q' en este caso que estábamos viendo recién, me afecta a la otra Q'. Entonces, por eso que tengo que, de alguna forma, evitar que Q' me modifique el ambiente para que yo pueda simular lo que pasaba con el plano de la izquierda. Sí, algo así. Mm. Bien. Profe, entonces Q doble prima es igual a Q en ese caso. Y sí, porque en realidad, mira, si este es el opuesto de este, y este va a ser el opuesto de este va a ser igual a este. ¿Sí? Okay. Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, se entiende. Bien. Y la utilidad de todo esto, creo que bueno, en el video ya está dicho, la utilidad de todo esto es que directamente, al principio les parece que no tienen nada, porque no conocen cómo están distribuidas estas cargas, y después en realidad se dan cuenta que para poder trabajar, como por ejemplo querer saber la fuerza, no necesitan saber dónde están, sino sabiendo dónde está la carga imagen pueden calcular la fuerza, ¿sí? O en su defecto, bueno, sabiendo cómo es el campo, van a poder conocer dónde están. Mm. Y esas son dos aplicaciones importantes. Vos, profe, igual hay un dato que necesitas, me parece, la distancia de la carga al plano, ¿no? Esa distancia la necesitas conocer. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué pensabas que no? No, no sirve para confirmarlo, pues me quedé pensando cómo hace todo con letras, digamos, en la explicación me quedó la duda. Ah, no, sí. Lo que tiene que quedar claro, lo que yo noto es lo siguiente, y se va a notar más en la clase próxima. Ustedes recuerden que ustedes dicen, bueno, Bárbara, yo tengo una carga Q que está a una distancia D, y a veces cuando uno lo explica, parece más que automático, que esta Q' va a estar a una distancia D' que va a ser igual a D, y va a tener una magnitud que va a ser menos esta. Pero eso sale exclusivamente para poder satisfacer las condiciones de borde. ¿Sí? O sea, bajo la condición de que el potencial en x igual a 0 es igual a 0, esto es x igual a 0, bajo esta condición es que yo voy a obtener cuál es el valor de D' y cuál es el valor de Q'. ¿Sí? Recuerden que ese B, el B de x, va a ser igual al B que genera Q más el B que genera Q', donde el B de Q es K por Q sobre, en este caso, ponele, va a quedar, si estoy acá, no B de X, B de R, perdón. Esto es R, ¿sí? Esto es el RD, esto es R menos RD, ¿sí? Más Q' por K por R menos RD', ¿no? ¿Estamos? Estas son las dos expresiones del potencial de la Q y el potencial del Q'.
Ujú. Para que esto se haga cero, la única forma de que esto se haga cero es que un término sea positivo y otro sea negativo. ¿Estamos? Sí. Para que se satisfaga esto, para que el potencial sea igual a cero, que es una de las condiciones de borde, un término tienen que tener signos opuestos, y la única forma, y lo que yo no conozco acá, es el R de prima o el de prima, y el Q prima. Son las dos cosas que yo no conozco. La única forma, donde puedo estar operando de alguna forma. La única forma, entonces, de que esto se haga cero es que uno de estos dos términos uno sea positivo y otro sea negativo. Si decimos que este es positivo porque Q es positivo, y esto siempre es positivo, entonces Q' va a ser negativo. O sea, esto sale de la condición de borde. ¿Sí? Y la condición de borde depende exclusivamente de la simetría del problema, ¿no? O sea, de lo que nos tenemos que fijar, digamos, en esto de que los conductores, o sea, la superficie de los conductores constituyen superficie equipotenciales. Claro, es el valor del potencial. Acá, en este problema, la condición de borde es que el potencial, hay dos condiciones de borde, que B en X igual a 0 es igual a 0, ¿sí? O sea que esto está a tierra, y que B en el infinito, o en X igual a infinito, también es 0. Esas Sí, son las dos condiciones de borde. claro, como que esas condiciones de borde se pueden generalizar, por así decirlo. Más que nada sería el potencial en el donde está el conductor tiene que ser cero, y el potencial en el infinito sería cero. Sí, que el potencial en el infinito sale 0, sale justamente de esta definición de carga Por cómo puntual. manejamos el potencial, que siempre decimos Claro. al principio, el potencial en mi punto de referencia, que es el infinito, va a ser cero. Tal cual. Y esta condición la usamos al hacer esto, como yo te digo, bueno, a ver, pará, si yo quiero que esto valga 0, entonces B en R igual a 0, ahí está, si querés, va a ser igual a 0, o sea, va a ser igual a K por Q sobre módulo de R de prima, más K por Q prima, módulo, no, perdón, RD, y acá RD prima. ¿Sí? Acá lo que hice fue decir R igual a 0, fíjense. Y vos querés que esto sea igual a 0. La única forma que esto sea igual a 0 es que Q' sea negativa, o sea, tenga el signo opuesto que esta. Porque esto de abajo nunca va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Sí. Bien. Dili, vos que decías de ver este tema, ¿cuáles son las dudas que tenías sobre este tema? No, era con respecto a lo que preguntaron en la guía, más o menos. Que era los eso, estudiantes de simplemente claro, de las condiciones de borde en la esfera. Pero no, está bien, con eso me alcanzó. Bueno. ¿Yo podría consultar algo sobre el cuestionario del viernes pasado? Sí, ahí lo vemos. Porque Está bien, chicos, de las temáticas de hoy o de la teoría de la semana pasada, ¿hay alguna duda, algo que quieran consultar? Listo. Vamos con el cuestionario de la semana pasada. Dame un momento. más que nada porque no me termina de cerrar por qué una respuesta es esa respuesta y no otra. Vamos acá, dame un momento. ¿Qué tema vimos? Gauss, ¿no? Sí, ley de Gauss y propiedad de los conductores. Cuestionario. Déjame ver. ¿Y de qué tema, de cuál me querés preguntar? El que dice que tenés un cascarón metálico y esférico que no tiene carga y se le baja una tachuela cargada. Ajá, a ver si lo encuentro. Debe ser de propiedades de los conductores. Seguramente. Porque yo esta vez no los repito. Hay un cascarón que no tiene carga neta, base aislante, parte superior. Bien. ¿Cuál te habrá tocado? Porque hay un montón.
¿Querés que comparta pantalla? Sí, o- dale, porque acá yo tengo varios. Dice Dale. que cae mediante un hilo de seda. A ver, déjame presentar una pestaña. ¿Dónde estás? Acá. ¿Se ve ahí? Pará, que no te estoy mirando, que te perdí. Estaba tratando de... A ver, todavía, ahí se ve, dale. Dice, un gran Ahí. cascarón metálico y esférico no tiene carga neta. Ok. Se apoya sobre una base aislante y tiene un pequeño orificio en la parte superior. Ok, una pequeña tachuela con carga Q se baja mediante un hilo de seda a través del orificio hasta el interior del, hasta hacer contacto con el interior del mismo. Ok, o sea, la tachuela con carga Q llega y toca el cascarón. ¿Sí? Exacto. Ahora, ¿cuál es la carga sobre la superficie interior del cascarón? Vos pusiste menos Q, Q sobre 2, menos Q sobre 2 y 0. Ok. Contame cómo lo pensaste, qué justificativo tenés para tu respuesta. Claro, porque yo pensaba, bueno, viendo con lo que habíamos visto en la clase, de que cuando tocaba inducía cargas, entonces yo dije, bueno, la tachuela toca y es positiva. Entonces, como es positiva, empieza a inducir cargas en el interior y las cargas del mismo signo se van. Entonces, las positivas se van para el exterior, digamos. Entonces, si la esfera es neutra, la única posibilidad que me queda para que siga siendo neutra la esfera es que en el interior tenga carga negativa. Y bueno, me quedé Sí, con pero vos eso. fíjate, está perfecto lo que decís, pero vos fíjate, cuando hablamos de cargar por inducción, no hablamos de que se toquen las cosas, que el objeto cargado toque al metal. Vos decís que tenés que acercar. Cuando vos acercás algo, se induce la separación de carga, que es lo que vos estás diciendo, es perfecto. ¿Está bien? Pero lo que vos decís es que lo que te dice el problema es que la toca. Claro, Dice, una que eso pequeña encima, textura. yo volviendo atrás, lo habíamos discutido el jueves antes del Sí, cuestionario. sí. Y habíamos quedado lo mismo, que por más que tocaba, como que inducía la carga opuesta en el interior, o a menos que yo haya entendido mal. No, me parece que ahí hubo algo que no se entendió bien. Porque si es una tachuela y lo toca, quiero decir, una tachuela es algo de metal, ¿estamos? Si Sí. lo toca, ya pasa a ser todo el mismo conductor y la carga se va tan afuera como puede. Claro, inducción es cuando no toca. Inducción es separación de cargas. ¿Está bien? Se separan, como bien describiste, y van a quedar negativas en la cara interior, positivas en la cara exterior. Pero una vez que vos lo tocaste, se transfieren esas cargas por contacto. ¿Sí? Entonces como que la tachuela nunca hubiese estado. Es como que la tachuela le transfirió toda la carga y como justamente se la transfirió toda y la carga va a estar en la parte más externa que pueda, a menos que haya algo que la retenga adentro, entonces es que la carga en la superficie interior quedó pues cero. Claro, Claro. yo también lo quise plantear por ese lado, pero la carga tiende a salir, ¿qué queda en el exterior? ¿Quedaría en la capa exterior y no se ve afectada la capa interior? ¿O La capa interior queda descargada. A ver, para que te hago un dibujo. Dale, Pasa yo que no yo tal- ya la tengo nula la cáscara y se produce una carga positiva que se va para el exterior, las cargas negativas adentro. Se me genera una duda ahí en cómo quedaría Bueno, la gráfica. vamos. Para un poquito que no encuentro la ventana. Ay, lo cerré. Espera. Cerré acá. Lo que te está diciendo es esto. Veo que hay varios más o menos iguales. Dice que vos tenés un cascarón que debe tener una superficie interna, ¿sí? Y vos acercás una tachuela que está cargada positivamente.
vamos a jugar un poco con los colores. Una tachuela que está cargada positivamente. Entonces, como este cascarón es, aunque no fuera neutro, ¿está bien? Aunque no fuera neutro, se van a inducir cargas negativas acá, seguramente más por esta zona, y como era neutro, o sea, las cargas negativas acá se van a inducir sí o sí, ¿estamos? Pero como era neutro, las positivas van a venir al lado de afuera. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí. Sí, se No. ve, se ve. ¿Se ve? Se ve. Bueno, después yo lo voy a dibujar y ustedes me van a decir después por qué lo dibujo así. Las negativas adentro, las positivas afuera. Si era neutro, hay tantas positivas como negativas. ¿Estamos? Bien. Ahora, en el momento que lo toca, si esto era una tachuela, es todo un metal, es como si se fundiera, queda todo al mismo potencial. Y esa carga positiva que traía se va a ir por contacto, digamos, se va a distribuir entre lo que es esta tachuela, si quiero, y lo que es este conductor. ¿Estamos? Y vimos que la carga siempre se va a la superficie del conductor. Y ustedes me dijeron el otro día, lo discutimos. O sea, es una de las propiedades de los conductores, que la carga va a ir a la superficie del conductor. Y vos podrías decir, bueno, pará, pero esto también es una superficie interna. ¿Estamos? Sí. Pero esta carga en sí, como carga, ya no existe más, porque se fundió con todo esto, porque llegó al mismo potencial. Entonces, esta carga va a ir al lugar energéticamente más cómodo, que va a ser la parte externa del conductor. ¿Sí? Si esto hubiese sido, esto creo que lo discutimos, si hubiese pasado, quiero decir, acá solamente va a quedar en la parte externa, lo único que te justifica, si algún día vos ves que adentro de un conductor, en la superficie interna del conductor, si vos llegás a ver cargas, si hay cargas hay líneas de campo que van hasta esas cargas, quiere decir que hay algún objeto cargado que está generando esas líneas de campo. ¿Estamos? Claro, es algo externo al algo que cascarón no en le sí. está tocando. Desde el momento que lo tocó, ahora pasó a ser esa carga la tuvo que compartir. Y por ser un conductor, se va a ir a la parte más externa del conductor. Claro, pero no, ahora... pero toda la parte, lo negativo no se iría hacia adentro, porque lo que me genera ruido es el hecho de las negativas. Las negativas siguen siendo las mismas, o sea, no se afectan por el hecho de que haya más cargas positivas en la superficie externa. No se tienden a ir hacia la superficie interna, las negativas. Pero decís acá. Claro, porque si las positivas se van para afuera, no se mantendría como esa característica de inducción de que las negativas se vayan hacia el centro, No, porque de alguna forma cuando esto tocó es como si hubiese desaparecido como carga, como objeto cargado, se descargó. Sí, pero como se las descargó... negativas del primer dibujo, que esas, ¿qué pasa con esas cargas? Y podés pensar Eso que es lo que no entiendo. estas de alguna forma se anularon con estas, si lo querés ver así. Ah, ok. Que esta cuando las tocaron las mató. Las mataron, no sé, las terminó anulando, las terminó, sí, equilibrando, si se quiere. Claro, cuando tocó la esfera volvió a ser neutra. O sea, Es como si yo te hubiese dicho, mirá, tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Si yo las junto, se anulan. claro. Sí, se cancelan de alguna manera. Sí, tiene sentido. En ese Sí, momento tiene no se me ocurrió. Y Matías, lo que vos recién me decías, ¿cerró? Sí, pero otra pregunta. Dale, porque Pasa acá si te quedaste pensando está bueno, dale. que si tenés muchas cargas negativas y la carga de la tachuela
positiva es muy chica, ¿pasa igual lo mismo? ¿Se anula todas las negativas? No, está muy bien lo que preguntas, Matías, porque estos dibujos son bastante incorrectos en este sentido. Yo te estoy poniendo un solo más y un montón de menos, y eso está mal. En definitiva, vos pensás que si hay líneas de campo que van así, es como si acá tuvieras muchas cargas positivas. Por cada carga positiva que tenés acá, tenés una negativa acá. Ah, ¿Se entiende? claro. Por eso digo que se anulan. Sí. O sea, no tendría, fíjate que sería como este dibujo es más que incorrecto en esta presión, porque decís, bueno, pará, ¿cómo puede ser? Una carga positiva acá, una sola carga positiva acá, desde afuera se ve como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, no. En todo caso, lo que yo debería haber hecho más correctamente es decir, bueno, mirá, si yo te acerco acá algo de 5 nanocoulomb positivo, ¿sí? Bueno, entonces yo acá tengo menos 1 nanocoulomb, menos 1 nanocoulomb, menos 1 nanocoulomb, menos 1 nanocoulomb, menos 1 nanocoulomb. O sea, estas 5 se tuvieron que repartir en esta. ¿Se entiende? Cuestión Sí. que cuando lo toco lo anulo. Y por fuera, también, si era neutro, voy a tener 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb. Porque estos, digamos, dijimos que era neutro, así que en total el cascarón tiene que tener una carga neutra. Entre lo de adentro y lo de afuera, la carga es neutra. ¿Sí? Cuando lo toqué, lo cargué por contacto. Y ahora me quedó, estas se anularon con estas y me quedó con una carga de 5 nanocoulomb distribuida en toda la superficie externa. ¿Se ve? Entonces, siguiendo lo que había preguntado recién, si la carga esa que acercabas en vez de 5 fuese todo igual, pero cambias la 5 nanocoulomb de adentro interna, fuese de 3, suponte, Sí. adentro negativo te van a quedar 2, se van a anular solamente la cantidad que... No, pero para que estoy hablando con quién. Sí, ¿Vos sos Ignacio. Ignacio. Pará. Acá en este problema estábamos viendo que era neutro, o sea que si acá había 5, acá había... Ah, pues si me dijeron de ahí, perdón. Sí. Yo dije 5 con 5, pero yo acá puse 5 porque acá decía 5. Si acá hubieses venido con 3, acá tenías 3. Claro, se inducción Ahora de eso. tenés 3. ¿Sí? Sí. Ahora, si esta tachuela no hubiese sido conductora, o sea, si hubiese sido un pedazo de madera, ponele, cargado, es probable, vos acordate que cuando vos tenés un objeto que no es metal, las cargas no se mueven tan libremente, ¿sí? Entonces, en una de esas, este objeto de madera tocó esto, una carga saltó, pero las otras quedaron acá. ¿Se entiende? Acá sí vas a seguir teniendo carga, entonces. ¿Se ve eso? ¿Pero sería una carga positiva o una carga negativa? No, sería Una carga positiva, porque, Positivo. o sea, ese pedazo de madera estaba cargado positivamente. Tenía una carga acá, otra carga acá, otra carga acá, una carga en cada cara. ¿Sí? Se transfiere en la que toca. Las otras quedan ahí porque las cargas no se mueven libremente adentro de la madera. Claro. ¿Mm? Claro. Esa sería una opción, pero acá, por eso te decíamos, es una tachuela la que entra. ¿Sí? Claro. Y hay otra cosa que nadie me preguntó, que es, ¿por qué insisto sobre que las cargas negativas están acá y las positivas están acá? O que las hago acá cerca y estas las hago así. No, pues afuera es una superficie equipotencial, entonces están distribuidas, tienen siempre la misma carga, y los adentro están acercándose a la carga positiva, están distribuidas de esa forma por eso. En realidad, tanto la carga interna como la carga externa, las dos son equipotenciales. En la superficie externa, el radio de curvatura es uniforme, entonces yo puedo decir que la distribución de cargas es uniforme. En esta región, el radio de curvatura también es uniforme.
¿sí? Pero acá no hay simetría porque tenés una carga que está más cerca de una parte de las caras y por eso hay una distribución no uniforme. Sí, perfecto, eso, pero me quería asegurar. Bien. Esto Igual se si parece mucho a los problemas, ¿vieron estos que estaban así, los 4? sí, los cascarones. Sí, en definitiva era un poco eso. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Te No, que interrumpí. yo estaba pensando, y como me quedé pensando en eso y dijiste que no había simetría, y dije, pero yo en este caso, si considero que la tachuela es una carga así como viene, yo puedo usar Gauss para calcular el campo eléctrico en el interior. ¿En el interior de dónde? En el interior del cascarón, pero ahí no tendría que ser cero, por lo que hablamos recién. ¿Acá, No, en pero este sí es. interior? En la superficie interior, adentro del cascarón, porque. Acá, acá no podés usar, a ver, no te conviene usar Gauss, porque acá las líneas de campo no van a estar uniformemente distribuidas. Claro, no es como veníamos viviendo en los ejemplos y ¿Te eso, no, acordás que no en tiene nada que este, ver. claro, viste que acá yo cuando, en este que es así, pongo así, y les pongo la carga un poco acá abajo, y les digo, díganme cómo es Gauss acá, Claro, cómo es el campo acá, y si vos sabés que las líneas de campo van a ser así, vos no podés claro, ahí decir no que el puedo hacer campo, Gauss ni loco. y hacé Gauss si querés, pero sacar información del campo de ahí. Claro. ¿Mm? No, pues yo pensaba si queda perfectamente en el medio, como solían estar en Ah, los sí, problemas. ahí sí. Claro, pero si se acerca 1 centímetro más abajo, ahí ya Ya somos está. historia. Ujú. Claro. Bien, a todos les tocó todos los que están presentes le tocó la misma pregunta que a Pablo, porque hay varias, algunas variantes. Sí, a mí me tocó la misma, pero solamente que estaba suspendido, o sea, en el aire, que no tocaba nada. Quedaba dentro de la esfera. Ah, Pablo, volveme a mostrar lo que estamos viendo. Ya Porque veo que entendí mal el problema. el de Pablo es tocando, dice. La tachuela toca el fondo. La tachuela toca el fondo, está Claro. bien. Ah, Sí, y a vos, A mí me tocó una que el mismo, pero que no toca el fondo. Entra el cascarón y queda suspendida en el medio, digamos. ajá, A ver, ahí la leo si querés. Una pequeña tachuela con carga Q se baja mediante un hilo de seda a través del orificio hacia el interior del cascarón, evitando que entre en contacto con el mismo. claro. Y ahí Eh, entonces, ahí sí la respuesta correcta hubiese sido menos Q. claro. claro, ahí sí se inducen. Ahí se induce, pero no lo Claro, alcanza a cargar. Se induce una separación de cargas. Punto. claro. ¿Mm? Eh, Y el tercer, ¿hay tres? Ah, no, son dos parecidas, no, son tres. El gran cascarón, hay una tercera variante de estas. Profe, yo tengo una duda en ese, como el de Pablo. A ver, ¿Qué, decime. qué hubiese pasado si la carga de la tachuela hubiese sido menos Q en el Bien, interior del cascarón? dale, ¿qué pensabas? ¿Qué pensarías? Y que la carga quedaría como menos 2Q, quedaría una carga más negativa adentro. Para Matías, para que en todo caso no. Vos sos el profe y vos haceme el enunciado, dale. Y yo la pienso. ¿Vos qué decís dame el enunciado? ¿Vos decís que tenés un cascarón neutro o un cascarón qué? C, un cascarón neutro, Un y, cascarón se, neutro. y una tachuela de menos Q toca el cascarón. Vos tenés una de menos Q, ¿sí? Y toca el cascarón. Ok. Menos Q que toca, ahí, toca el cascarón. Entonces, ¿cuál va a ser la condición final? La carga interior, ¿cuál va a ser? Y la carga exterior, ¿cuál va a ser? ¿No? ¿Cuál te parece que va a ser la carga interior del cascarón cuando menos Q toque la superficie interna? Menos Q. ¿No debería pasar lo mismo que pasaba en el otro caso que se hace cero en Bueno, el discutamos. interior? Acá Pablo dice eso, Matías dice esto otro. ¿Alguien más qué opina? No sería, profe, cargarlo por contacto, pero en vez de cargarlo positivamente, lo cargaría negativamente. Por eso, el lado exterior te quedaría las cargas negativas Bueno, y adentro te quedaría cero. a causa de vos estás pensando como Pablo. ¿Y vos, Joaquín, como quién pensás? Para mí, internamente te queda menos Q y externamente en cero. A ver, Porque pasa a la eh, inversa del otro, ¿o no?
¿Cómo? Es la inversa del otro, pero la El inversa... nuestro, claro. A ver, antes teníamos esto. Antes teníamos esto. Era una Q positiva que llegaba y tocaba, ¿sí? Y cuando tocaba dijimos, la Q positiva queda afuera, entonces la Q interna es igual a 0 y la Q externa es igual a más Q. Eso fue antes, ¿no? En el de Pablo, porque tocó. Acá es totalmente análogo. La menos Q viene, primero, cuando está acá se inducen cargas positivas, ¿sí? Entonces se inducen cargas negativas acá afuera. Pero en el momento que la toca, las positivas se van con las negativas. Entonces la carga interna queda... 0. 0. Menos Q para mí. Matías, Menos Q no. queda. ¿Por qué menos Q? Porque las negativas no tenderían a ir para adentro. ¿O lo estoy malinterpretando? Y en una de esas no estamos hablando de lo mismo. Cuando la menos Q, o sea Q o menos Q, en el momento que lo toca, lo transfiere. ¿Sí? Entonces, si lo transfiere y se va a ir a la par porque es un equipo, son dos conductores en equilibrio electrostático, y se va a ir a la parte más externa del conductor. Y la parte más externa del conductor es esta. Entonces te va a quedar esa menos Q afuera, ¿sí? Y adentro no te va a quedar nada, análogamente a lo que pasaba acá. Son dos casos totalmente análogos. Ok. Sí, o sea, cuando lo toca se transfiere y se va a la parte externa del cascarón. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Ahora yo les hago otra pregunta. No importa si Si sea tienen negativa el o cascarón, positiva, ya lo estaba ¿no? entendiendo mal. Neutro, y vienen con la carga positiva, pero desde acá, una Q positiva, y tocan, ¿qué pasará? ¿No ¿No será debería lo ser lo mismo? mismo? Porque pasás por el mismo proceso como de fundición, como nombraste, y se distribuye por todo como si fuese un único conductor y pasaría lo mismo, ¿o no? Lo mismo que, a ver, decime cuál sería la carga interna y cuál Sería sería la carga externa. como el caso que tiene antes, que dice que la carga interna te queda en 0 y la carga externa te queda Te más va a Q, quedar con Q. más Q Perfecto. positivo. Claro, o sea, se va a quedar acá afuera también. Claro, sí. ¿Sí? Yo estaba confundiendo y asumía que las cargas iban para afuera porque eran positivas, pero no, porque es la carga sobrante, va para afuera. Tal cual, porque Yo es lo había la entendido mal. carga en exceso. Entonces, esto de fundir, o qué sé yo, como lo llamaron, que me gustó porque el concepto está, ¿sí? Es como que por un momento son un solo conductor y son una superficie equipotencial, digamos. Y esta, que solamente era una carga que no ocupaba ningún volumen en el espacio, queda anulada, si lo querés ver, y su carga queda sobre toda esta superficie externa. Usé Bien. fundición porque se lo escuché a ustedes, ¿no? Ah, ¿lo dije yo? Que Sí, me sí. estoy Sí, diciendo que me sí, encantó sí. lo que yo dije. No, bueno, está bien, mira, lo dije en una de esas sin querer. Pero si lo entendieron y si les sirvió la imagen, claro que me cierra, si yo lo dije, obvio que me cierra. Bueno. En fin. Bueno, la función de los cuestionarios es que revuelvan un poco las ideas en la cabeza, así que está bueno que tengan preguntas de cuestionario. ¿Hay algo más que quieran dejar? Yo tenía una. A ver, Otra consulta de cuestionario también. dale. Es una esfera de cascarón, tal Sí. cual esa de las 4 que hablamos hoy, esa de las clases de teoría pasada. Bueno, te la leo así, a ver si la encontrás ahí. Dice, sea una carga Q rodeada por un cascarón esférico de radio interno A y radio externo B con una carga neta QC, tal como se detalla en la figura. Bueno, está la figura esta que se referencia recién. Y después abajo te dice que de acuerdo al perfil de campo eléctrico indicado en cada figura es posible asegurar que las cargas Q y QC guardan la siguiente relación. Y te da 3 gráficos y bueno, vos tenés que elegir la... Pero ¿te preguntan por el potencial o te preguntan por el campo? Por el campo.
Ay, no la tengo entonces. Es el gráfico del indica campo. cuál de estos perfiles con... no, porque estoy mirando la mitad de la pregunta. Acá la tengo, espera. Ok. Qué larga que es. Bueno, dame déjame un segundito que es difícil compartirla en una sola pantalla, pero Sí. ahí voy. Ahí voy. A ver, esta es la pregunta. La leemos para todos, así todos de alguna manera la pueden pensar. ¿Se ve, no? Sí. Dice, sea una carga Q rodeada por un cascarón esférico de un radio interno A y externo B con una carga neta QC, tal como se detalla en la figura. Dados los siguientes perfiles de potencial eléctrico, ¿sí? Estas 4 situaciones, que evidentemente se relacionan a distintas relaciones entre Q y QC, ¿sí? Indique cuál de estos perfiles de campo eléctrico corresponden a estos perfiles de potencial. No es exactamente este, pero es muy parecido, así que por mí ¿Cómo? sería igual. Que no es exactamente, el ejercicio, pero es muy parecido. Pero querés que busquemos pero buscamos el tuyo entonces. No, si lo encontrás fácil, si no hay drama, porque es bastante... No, pero ¿qué decía el tuyo entonces? Sí, es así, pero no tiene el dibujo del potencial. Tiene directamente, aparece el dibujo del cascarón y abajo directamente aparece un gráfico que vos le tenés que poner cuál sería el campo. Tenés que poner el cascarón. Sí, ya lo encontré, Es casi que igual, pero bueno, varía un poquitito. Dale, espera. Espera que lo veo acá. A ver. ¿Este es? No, creo que el era como el mío, que dice del campo. ¿Y acá no dice del campo? Sí, pero creo que se refiere más que nada por los gráficos, puede llegar a ser. A mí me tocaron 3 gráficos que eran muy parecidos. Sí, también es muy parecido, pero no es... Solamente cambiaba al final uno de los 2 gráficos que se ¿Pero hacía, cuántos era como gráficos negativo. había? ¿3? ¿No tenés una captura de pantalla? Si querés le comparto pantalla, no tengo nada. Sí, dale, más fácil. Me dejo de adivinar. A ver, ¿cómo es esto? Están viendo, ¿no? Todavía no. Ahí, a ver. Dice, de acuerdo al perfil de campo eléctrico indicado en cada figura... ok. Son muy parecidos todos, pero varía un poquitito. Está bien. Entonces, Ese mismo me tocó, sí, a mí también. Entonces dice, en el primero, en el que está más arriba, lo que vos podés ver es que, bueno, en todos te queda que la carga U es positiva, está bien. En el del medio, en el primero vos te das cuenta que QC es negativo, ¿sí? Eso está bien. ¿Eso así lo hiciste vos? Sí, acá creo que se ve la... Porque fíjate que en definitiva, tu campo eléctrico acá, si vos pasaste de un campo eléctrico de intensidad positiva, o sea, pasaste a disminuyó el campo eléctrico, acá estabas teniendo una densidad de carga negativa, ¿sí? A donde llegaron las líneas de campo. Y acá tenés otra densidad de carga negativa, a ver cómo explicarlo así. Yo no te veo el cursor, profe. Visto desde afuera, en todo caso, vos acá estás viendo que el campo eléctrico es más intenso, digamos, si esta línea continuara, estaría por acá arriba. Sí, o sea, si fuera... No se ve lo que estás explicando. Ay, qué tonta, claro, no se ve. Bueno, entonces,
¿Cómo podemos hacer? Bueno, a ver, se los digo en el aire. En el primero de todos, lo que ustedes pueden ver es una discontinuidad en el campo eléctrico y que cuando se corta, la segunda línea, o sea, la segunda curva que va de B a R, corresponde a una intensidad de campo eléctrico proporcionalmente menor a la que está en la región de 0 a A. ¿Sí? El campo eléctrico bajó. Profe, una buena es si les haga captura de Sí, pantalla y es lo lo que iba a pegan en el hacer Paint. siempre. Sí, tal cual, tal cual. Lo hago. Dame un segundo. En realidad podría encontrar el coso, ¿no? Pero bueno, en fin. Profe, yo con este ejercicio tuve un problema que yo no veía las respuestas así, veía un montón de símbolos que no entendía nada y por eso la dejé sin contestar directamente, Ah, mira. pero no veía esto. ¿Alguien más le pasó esto? Mati, ¿eso es porque tocabas la imagen? Porque por ahí hay veces que tocas la imagen y te abre como una ventana de Google Chrome y te No, no, pone no, todo en no, no. símbolo. Las respuestas me las daba con símbolos raros. Porque una vez me pasó, pero no, a mí me aparecían opciones acá, ¿no? ¿Dejo de compartir, Inclina? Sí, deja de compartir y no puedo ver, no estoy pudiendo ver el Paint que ya armé acá. Ahí está, ahí ven. Se está abriendo, sí. Entonces, ¿está? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, fíjense, lo que les estaba diciendo es que entre 0 y A, ustedes claramente están viendo como si tuvieran una carga encerrada que es mayor que la que están viendo entre B y R. ¿Sí? O sea, si vos te parás acá, podés ver que tenés un campo eléctrico, digamos que este campo eléctrico a esta distancia se corresponde con una carga menor de la que se correspondería si lo estás viendo desde acá. A ver, lo digo de otra manera porque me mezclo. Si QC fuera negativo, perdón, si fuera neutro, ustedes verían como una continuación del campo eléctrico, por más de que acá fuera cero. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos me siguieron? Sí, profe. No. Sí. Yo por lo menos. Si entonces, si QC fuera cero, ¿sí? Acá el campo eléctrico seguiría así. ¿Estamos? Evidentemente, para que este campo eléctrico disminuya de esta manera, QC ha tenido que ser negativo. QC ha tenido que ser negativo seguro. ¿Estamos? Sí. Acá la opción correcta hubiese sido decir que acá, fíjense que si ustedes se están parando acá, están diciendo, bueno, esperen, acá hay una encerrada, una carga que es Q común más algo más, o sea que esta QC era mayor que 0. ¿Quién es Ignacio el que hizo esto, verdad? Sí. Ignacio, ¿te das cuenta que en realidad el error acá estuvo en pensar que QC era menor que 0? Sí, partiendo de la base, igual yo cuando lo vi no supe cómo razonarlo. Ahora como que lo veo, tengo más madurez del tema, ahora lo puedo O sea, hacer un poco más. bueno, es que es el objetivo de estos cuestionarios. Entonces, fíjate, acá QC, vamos a analizar distintas cosas. QC menor que 0, acá también QC hubiese sido mayor que 0, y acá QC seguro que hubiese tenido que ser negativo porque fíjate que lo dio vuelta. O sea, acá se hacían dos consideraciones. Una en cuanto al signo de QC y otra era la magnitud relativa con Q. ¿Sí? Entonces, acá QC menor que 0, fantástico. Pero es negativo, pero el módulo no es tan grande como Q. Está bien, por eso está bien, porque si el módulo hubiese sido más grande que Q, lo daba vuelta. ¿Se entiende? No. Daba vuelta.
Lo daba vuelta y se quedan pensando. Esperen. Mirá, vos tenés esta carga Q, QC y Q. ¿Estamos? En todos los gráficos, claramente, Q es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, en todos tenés un Q que baja así. Si vos tuvieras que QC, si QC fuera igual a 0, estarías teniendo esto. Como una continuación. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, porque no le afecta. ¿Usted qué lo piensa como por la superposición del... No, lo que puedo pensar es esto. Mirá, cuando hago una superficie de Gauss acá, o sea, que esté para las radios mayores que B, la carga neta encerrada va a ser Q. Es como si estoy viendo como si tuviera una carga puntual centrada acá. No me está afectando. Acordad, si hago esta superficie de Gauss, la carga total va a ser igual a Q más QC. Entonces, si QC es igual a 0, entonces estoy viendo una carga total encerrada igual a Q y estoy viendo lo mismo, o sea, parte de lo mismo que estaba viendo antes. Claro, la caída es igual. La caída es igual. Ahora, si QC es mayor que 0, entonces esa carga total va a ser mayor que Q. ¿Estamos? Porque estoy sumando un término que es positivo. Entonces tu curva va a ser esto. Como si estuvieras teniendo como si esto viniera, ¿sí?, de una carga total que es mayor que Q. ¿Se ve? Sí. ¿Todos lo ven? Creo que sí. También pensar que la parte izquierda está más relacionada con la parte interior del cascarón, digamos, con la carga Q. Y la parte Únicamente, está muy bien lo que pensás. No es que está más o menos, está totalmente, porque fíjate que para analizar lo que pasa en esta región, vos haces un de Gauss acá. Y lo único que vas a encerrar cuando estás ahí es la carga Q. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa que si QC es negativa? Y bueno, mirá, si QC es negativa tenés dos posibilidades. 3 podría llegar a tener. Y acá me quedé sin papel. Si QC es negativa, te puede pasar que el Q total sea igual a 0, ¿sí? Porque si QC es negativo y justo es igual a menos Q, el Q total es 0. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces el perfil que yo estaría obteniendo es esto así, esto que baja así y después se muere. Porque cuando estoy acá afuera la carga total es 0, no veo nada. Ya se anuló todo. Bien. Se anuló todo, sí. Se anuló todo. Te puede quedar, si es negativa, te puede quedar que el Q total es 0, que el Q total sea positivo, y en todo caso te va a quedar algo, ponele algo que hace así, pero que va a bajar, va a quedar más abajo, o sea, más abajo de lo que hubiese continuado la otra, disculpen mi dibujo tan feo, ¿sí? Ya como que le restó. Como que le restó, tal cual. O te puede pasar que el Q total, esta Q sea tan negativa que el Q total te queda menor que 0. Y en tal caso, te quedó así, siempre esto corresponde a Q, pero después, nada, te hace esto. Y eso es lo que decías hoy, que se invirtió, no me acuerdo cómo dijiste. Se invirtió, ahí está, o sea que fue tan negativa que le invirtió. Claro. Bueno, ahora sí se ahora sí. Bueno, me alegro, para eso estamos. Bueno, no sé, contesté la pregunta, ¿sí? Sí. Bien. Sí, ahora sí. Ahora sí.
Bien. ¿A alguien le quedó duda? Porque todas estas preguntas son para cuestionarse y crecer un poco. ¿A alguien le quedó alguna duda de esto? A ver, estaba pensando si podíamos jugar, pero no, a veces si nos hacemos un lío con el signo de las cargas, cómo hubiesen quedado en el cascarón de adentro y en el cascarón de afuera. No, en todos los casos, el signo de la carga en el cascarón de adentro, en R igual a A, ¿cómo va a ser? En estos ¿Cómo? tres casos. De estos tres casos. ¿Sí? ¿Cómo? De estos tres casos. No capté la pregunta, perdón. Bueno, Tiene que ser positivo porque viene desde arriba. Si fuese negativo no vendría desde abajo. Si fuese el Q. a ver, vuelvo a repetir la pregunta. Yo digo, esto es un cascarón, ¿no? Este que está así. Sí. Tiene una superficie interna y una superficie externa. ¿Sí? En la superficie interna, ¿cuál va a ser el signo de la densidad de carga? Negativo. ¿En todos los casos? Bueno, yo lo estoy pensando del lado de los 4 casos que teníamos nosotros con los cascarones y el Q interno siempre era negativo. Entonces, en todos los casos, la densidad de carga interna, en todos los casos va a ser negativo, porque las líneas de campo tienen que llegar a algún lugar. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo podés ver como que el campo, el hecho de que el campo caiga a cero, ¿sí? Pasa de un valor positivo a un valor nulo, es porque llegó a una densidad de carga negativa, si lo querés ver. ¿Sí? Claro. Ahora, si tenés este caso, yo te pregunto, ¿cómo es la densidad de carga del lado de afuera del cascarón? Si QC fuese 0, Sí. la densidad de cascarón. O sea, ahí va a depender de Q. Ah, pero ahí va a ser. Pero ahí se va a cancelar con lo de adentro. Bueno, pero. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la densidad de carga en la superficie externa? Las Sí, líneas de pues, campo van a Ahí, estar o profe, no van a estar. ahí no podrías usarlo o sea, plantearías una superficie de Gauss Sí. y dirías que tu carga encerrada sería Q más Q inducida interna más Q inducida externa. Y Sí. bueno, y si la Q inducida interna es menos Q y la Q inducida externa es Q, las dos Q inducidas se cancelarían y te quedaría Q. Perfecto. La Q afuera, la carga inducida externa sería positiva. Bien. Bueno, lo dejo como para pensar. Me acordé que en el PowerPoint de esta clase yo les dejé varias preguntas para pensar. ¿Las respondieron? Voy a fijarme cuáles eran, no me acuerdo. Con tanto que era y Ah, acá está, por eso me acordé. Mirá, justo lo abrí acá. A ver, acá qué digo. Acá. Listo. Tiene un poco que ver. ¿Sí? Creo que por eso me acordé. A ver, no, para que lo voy a PowerPoint. Acá, método de... No, Laplace. Era de Laplace, hago así. Tiene un poco que ver. Que tiene que ver con lo que preguntó Lucas al principio, del apunte. ¿Sí? Tienen dos cascarones, uno a un potencial B1, otro a un potencial B2. ¿Sí? Ah, esto. Y creo que lo que te dice quién tiene mayor potencial. No. Te dice B1 mayor que B2. B1 mayor que B2. Entonces tenés esto, ¿no? Ok. Si A es Negativo. A te va a quedar, si B1 es mayor que B2,
si B1 es mayor que B2, A es positivo, en todo caso esto te queda negativo, cae así. Ahora, el campo entonces se dirige hacia donde el potencial decae. La pregunta que yo dejé fue esta. Acá lo seguí resolviendo, ¿sí? Con B1 mayor que B2. ¿Cómo serán las líneas de campo en el resto del espacio? Eso fue. O sea, acá dijimos que en esta región que acabamos de resolver, las líneas de campo van a ir desde R1 hacia R2, ¿no? Hacia donde el potencial decrece. Y acá dejé, pregunto, que no sé si lo pregunté, pero ¿cómo van a ser las líneas de campo en esta región y cómo van a ser las líneas de campo en esta región? Son menor R1. O sea, el menor R1 sería dentro del cascarón. Adentro del cascarón. ¿Cómo va a ser el potencial adentro? O sea, si yo les pido completen este gráfico. El tema es que podemos saber si B2 es realmente positivo o negativo. Porque que me digan B1 es mayor que B2 tampoco me da tanta información. Porque Bueno, es una buena observación. En realidad, que te digan B1 es mayor que B2, vos podrías decir que entonces el gráfico sería ese. Ahora, si B2 es positivo, quiere decir que está por encima del potencial que es cero en el infinito. ¿Sí? Nosotros siempre partimos de la idea de que el potencial es cero en el infinito. Vamos a suponer que B2 es mayor que cero. Entonces, ¿cómo sería el potencial en esta región? el tema va a ser, o sea, se va a expandir hasta el infinito, entonces va a decaer, como que va a seguir la curva esa, va a seguir cayendo hasta que toque cero. Va a seguir con una pendiente así. Entonces, las líneas de campo acá Serían salientes. serían salientes. ¿Y acá cómo sería el potencial? Y ahí es cuando... ¿Te referís, Miki, adentro de la esfera chica? Sí. A ver, afuera de la esfera chica sale. Y adentro de la esfera chica... ¿Puede que sea constante? Puede que está bien, perfecto. Adentro del conductor, Que sí, dijimos que una de las propiedades de los conductores nos dice que el potencial en la superficie del conductor y en el interior del conductor es constante y es la misma. O sea que acá tendría que haber completado con una línea así. Ah, por eso el campo es cero dentro del conductor. Por eso el campo es cero adentro. ¿Ven que Derivás todo una va cerrando? constante, sí. ¿Ven que todo va cerrando? Derivás la constante, te da cero. Y acá, bueno, una pregunta que fue obvia, pero ¿cómo? ¿Qué hubiese pasado si B1 hubiese sido menor que B2? Ahí serían entrantes las líneas, o sea, serían de B2 van a B1. De B2 van a B1. ¿Sí? Vamos, genial. Y en realidad, una cosa es que tiene que quedar claro que nosotros tenemos dos formas de ejemplificar las cosas. Tal cual vos dijiste recién, que te digan que B1 es mayor que B2, o B2 mayor que B1, no te está hablando del signo, ¿sí? Nosotros tenemos como, y nosotros solemos decir, nuestra referencia es que en el infinito vale cero. Cuando vos tenés una diferencia de potencial entre dos conductores, vos después lo podés esquematizar. Si este estaba a un potencial mayor que este, lo podés esquematizar como que acá tenías una densidad de carga positiva y acá una densidad de carga negativa. Cuestión que apareció un campo que va de positivo a negativo. De la misma forma que en este ejemplo, si tenés dos placas y te dicen, una está a un potencial B1 y otra está a un potencial B2, y acá, si te dicen que B1 es mayor que B2, significa que va a haber un campo eléctrico desde B1 hacia B2. Y esto muchas veces se esquematiza diciendo que acá hay una densidad de carga positiva y acá una densidad de carga negativa. ¿Sí?
Por más de que esto tenga un potencial de 12 voltios y este de 9, a este se lo pone como positivo y a este como negativo. Nada, era un comentario que digo, bueno, hoy cuando revisaba la clase, digo, quiero que esto que a veces les digo que piensen, asegurarme que lo piensen, si no me lo preguntan en clase. No sé si quieren preguntar algo más. Yo creo que ya es todo. Si quieren pueden descansar hasta que llegue Claudia, para después estar enganchados con la práctica también. No sé, yo sé que le dedican, o le deberían dedicar bastante tiempo a la lectura del material. Yo no quiero estirar estas clases a hacerlas eternas. Quiero contestarle todo lo que quieran saber, digamos. Yo la siguiente clase no la pude ver, así que ya... Pero está bien, bueno, en realidad yo las voy dosificando, las subo porque para que ustedes se organicen, nada más. Pero si de esto no tienen más preguntas, del cuestionario no tienen más preguntas. Digamos, tienen que hacer un salto muy importante para entender el método de imágenes y lleva su tiempo, y sobre todo para no perderse en la matemática, ¿sí? Sí, no, estoy revisando a ver qué más quería que supieran. Bueno, esta reflexión que les lleva a pensar que ya todo lo que aprendieron en 3 semanas. Bien. Como quieran, chicos. ¿Quieren dejamos ahora y descansan? Porque Claudia va a venir este link. Así que si quieren vuelven a entrar este link a las 6, a las 5, en 15 minutos, ¿va? En 20. Bueno, dale, sí. Y si no tienen más No preguntas... voy a hacer un mate. Por eso no los quiero sobrecargar. Yo estoy acá para contestar. Si no tuvieron tiempo de leer, bueno, se complica, pero